Bienvenidos, ya está listo el mate y nosotros preparados para hablar de San Martín como político. Sí, una faceta muy poco conocida de San Martín en cómo gobernaba, ¿no? Porque se lo conoce principalmente como militar y como padre de la patria, o sea, aquel que llevó la independencia a Chile, Perú y también una participación muy notable en la independencia argentina. Pero poco se conoce de cómo gobernaba y si lo hacía bien, porque ya sabemos que militar era un excelente militar. Pero bueno, primero empezaremos con un repaso biográfico de la vida de San Martín para que estemos todos más o menos en contexto. Él nace en Yapeyú, Corrientes, en 1778. Tiene una formación militar en España, en Europa, pelea durante las guerras napoleónicas por España y luego tiene un breve paso por Londres, ahí un poco adquiere esas ideas liberales de la época, ¿no? Ese conjunto de ideas que tenían que ver con la Revolución Francesa, la idea de libertad que va a ser tan repetida en sus discursos. Sí, también principalmente hay que recordar que ahí San Martín se logra contactar con otros independentistas latinoamericanos. Si bien no hay algo totalmente confirmado, se sabe que puede haber tenido contacto con Miranda, que era un libertador, alguien que trataba de lograr la independencia en Venezuela. Y conoce al grupo con el cual va a llegar al Río de la Plata y va a fundar una logia que tenía como finalidad máxima la independencia de los pueblos americanos. Y no es menor, conoce un plan que es el plan Maitland. Maitland era un militar británico que pensaba, bueno, cómo podía hacer para atacar las colonias americanas y quitárselas a España en un punto, ¿no? Liberarlas del control español. Pero a diferencia que San Martín toma algunas ideas o gran parte de las ideas presentes en este plan y las aplica desde el punto de vista americano, ¿no? Porque justamente San Martín se le puede decir muchas cosas, menos que no tiene un gran sentimiento por la patria donde nació. Seguro, y cuando llega esa patria está justamente en uno de sus momentos más difíciles, más oscuros, ¿no? Es ese momento en 1802 en el que Pablo comentaba que llega y funda junto con unos compañeros la Logia Lautaro. Es en ese instante en que la causa revolucionaria que había empezado en 1810 está retrocediendo frente al avance de los realistas que están recuperando esos territorios, ¿no? Y en ese momento tan oscuro, piensen por ejemplo en las derrotas de Belgrano, en Vilcapugio y en Ayohuma, ¿no? En ese momento es que Alvear, el director Supremo, le encomienda a San Martín que vaya al norte, que tome el ejército que comandaba Belgrano para ver si podía cambiar justamente el rumbo de los hechos, ¿no? De los acontecimientos. Y es en ese instante, enero de 1814, que San Martín toma la comandancia del ejército del norte. Pero su plan va a ser otro, ¿no, Pablo? Él no va a intentar llegar a Lima por ese sector. No, lo que en esa reunión que tienen San Martín y Belgrano le dice la imposibilidad de un ejército, por lo menos en las condiciones materiales de ese momento, de cruzar lo que sería el Alto Perú, actual Bolivia, y llegar hasta Lima para derrotar a los españoles en el centro político. Por lo cual, San Martín desestima, confiando en el valor que le dio Belgrano a la circunstancia, pero también a través de unas recomendaciones, San Martín logra hacer que el ejército del norte quede a manos de una figura que él consideraba muy valiosa, que era Martín de Güemes, que lo había conocido en Buenos Aires. Por supuesto, estos personas que por ansias de libertad luchan por la liberación del territorio nacional. Y San Martín le encomienda a Güemes la defensa de la frontera norte. Clave porque un ataque español para invadir Buenos Aires y clausurar la Revolución de Mayo iba a venir por ese lado. Previamente había habido una incursión, que sería en la que San Martín triunfa, que es la batalla de San Lorenzo, por lo cual los españoles desechan el intento de invasión por ese mecanismo de los ríos. Y San Martín, a través de sus contactos, logra conseguir que le otorguen la gobernación del Cuyo. Exactamente. ¿Sí? Mientras él esté allí, en el norte Güemes va a ser como una especie de frontera infranqueable, ¿no? Este proceso sobre el cual también hablamos mucho en el canal. Tenemos algunos reels. Sí. Y sobre la marcha de San Lorenzo que decía Pablo, tenemos un video largo que recomendamos mucho, que está muy bueno, y ahí repasamos todos esos acontecimientos. Sí, y acá hay que empezar con el tema de la gobernación de Cuyo, 1814. San Martín ya había desechado la idea de derrotar a los españoles a través del norte y comienza a organizar esta provincia del Cuyo, que era una provincia relativamente pobre. Cuando llega, lo primero que hace es resignar la mitad de su sueldo y donarlo a la provincia, para que haya más recursos para el resto de la población. Por supuesto no puede donarlo todo, porque si no, ¿de qué va a vivir?
Y ahí empieza a organizar primero la economía. Lo que hace San Martín es pensar una gobernación, una administración en la que la guerra por la independencia tenga sentido sin el sufrimiento, aunque sí el esfuerzo de la población del Cuyo. Por eso va a, primero, encontrar los valores. ¿Qué son los valores? Las personas que lo van a ayudar a formar este ejército. Uno es Condarco, que lo va a ayudar muchísimo en la formación de este ejército de los Andes. Y después va a encontrar un gran apoyo en un artillero, que es Fray Luis Beltrán, que va a ser el que le va a armar los cañones, que va a ser el que van a terminar divirtiendo las campanas de la iglesia para armar cañones, que le va a construir unos puentes móviles para poder transportar los cañones a través de la cordillera. Pero antes de eso diciendo, bueno, ¿con qué recursos? Porque había que llevar el doble, o sea, el doble de animales de a pie, el doble de vestimenta. Los animales también tienen que ir protegidos contra el frío para cruzar la cordillera de los Andes. Recuerden que San Martín cruza el segundo pico más alto del mundo, o sea, la cordillera de los Andes es impresionante. Aparte tiene algo así como 4 bajadas y subidas, para que se entienda, con 4 cordones. 6.000 metros de altitud, ¿no? Es una cosa impresionante. Él en esas noches cuyanas no podía dormir, él lo dice en su memoria, ¿no? En sus escritos, en sus cartas. Dice, no puedo dormir pensando en ese muro, en esos montes, ¿no? Y no puede dormir no porque le tiene miedo a los españoles o a los realistas, no puede dormir por la cordillera. Él sabe que si logra franquear ese límite, él va a ganar esa batalla, ¿no? Esto es un poco ese valor que San Martín transmite a sus soldados en la batalla, ¿no? Sí, claramente. Y empieza a activar la economía del Cuyo. Y algo que se da cuenta San Martín muy rápidamente es que el Cuyo tenía algunas condiciones precarias que podían ser resueltas con una buena administración. Ampliar los canales de riego. ¿Qué quiere decir? Que el agua llega a los cultivos. Y nota que hay un cultivo que puede ser muy útil, que es el tema de los viñedos, para hacer vino. Hoy en día el vino, para por lo menos la economía argentina, siempre está entre las primeras 10 exportaciones. O sea, hasta hoy en día sigue siendo uno de los principales productos de exportación, depende del momento, a veces equivale al 10%, a veces al 8%, a veces al 15%, de acuerdo a las circunstancias económicas del país, pero es un producto imprescindible de la producción argentina. Y San Martín es el que trae toda esa producción, o los cimientos de esa producción, diciendo que bueno, que el Cuyo estaba listo para exportar, para producir, primero consumo interno y después para exportar. Aparte de eso, él le va a dar mucha importancia a la educación y le va a dar importancia también a la salud. Va a ser uno de los pioneros en la vacunación de la población, en la antivariólica y lo que en ese momento se le llama hidrofobia, que es la rabia, ¿sí? Enfermedad que azotaba muchísimo. Y también va a construir un nuevo camino para llegar al norte, porque antes el camino era del Cuyo a Córdoba, de Córdoba a Tucumán, de Tucumán a Salta. Y la idea era que haya postas que vayan por otro lado y no vaya directamente todo por Córdoba. Seguro. Respecto a los vinos que vos comentabas, ¿no? Hay una anécdota muy famosa, seguro la conocés, que San Martín le gustaba mucho el vino de Cuyo, ¿no? De Mendoza. Y resulta que los oficiales de él les creían. Les decían, no, este vino es menor, es un vino que no se compara al de Málaga, por ejemplo, ¿no? Y San Martín un día los reúne a sus oficiales y los invita a tomar vino, justamente. Y lo que hace antes de que lleguen es cambiar las etiquetas, le pone al de Málaga le pone vino de cuyano y al de Cuyo le pone vino de Málaga. Y les da a probar y les dice, bueno, prueben por ustedes mismos cuál les gusta más. Y todos decían, sí, el vino de Málaga, por supuesto. Pero claro, él sabía que iba a cambiar las etiquetas y se los dice, miren, ustedes al final son unos fanfarrones, el que más les gusta es el vino de Cuyo, ¿no? Sí, no, es hermoso, ¿no? Esa anécdota, porque bueno, hay que comenzar a valorar lo que es nuestro, ¿no? Siempre pensamos que lo que uno hace acá en este territorio vale un poco menos. Y hecho este primer trayecto, que sería acomodar la sociedad, administrar correctamente la sociedad, es cuando puede pensar en esta economía orientada hacia la guerra, haciendo el esfuerzo. Y acá hay un montón de gente que va a colaborar. Se sabe que las mujeres colaboraban muchísimo con el tema de la vestimenta, las famosas donaciones de las clases altas, pero hay que hablar que las que trabajaban constantemente eran las mujeres de las clases bajas. Y también se conoce que gran parte del trabajo de inteligencia que hizo San Martín
Lo hizo a través de las mujeres. ¿Por qué? Porque hacía que las mujeres escriban cartas que después se van a ser interceptadas por los españoles a propósito, y esas cartas contenían mensajes falsos de por dónde iba a cruzar el ejército de los Andes. Recuerden que las columnas del cruce de los Andes van a ir desde San Juan a Mendoza, un territorio muy extenso. Había organizado 6 columnas y varias eran para distraer, en realidad, ¿no? Ahí comienza justamente la gesta. 5.000 hombres son los que reúne, y muchos también afrodescendientes, ¿no? Esto a veces no se tiene en cuenta. En la batalla de Chacabuco, que es la que inmediatamente posterior a cruzar, se destaca justamente el regimiento de Pardos y Morenos, ¿no? El regimiento número 8. Y esto es importante, ¿no? Estaba conformado por chilenos, por cuyanos. Toda esa gente contribuyó al cruce de los Andes, como contaba Pablo, las mujeres de otro rol. Y esto solo es posible por este impulso que daba como gobernador San Martín, ¿no? Acá tenemos una cuestión que hace a la política más que a la guerra, ¿no? Y eso, como dice Pablo, a veces no se tiene en cuenta, ¿no? No se tiene en cuenta, y hay un gesto muy importante a nivel político que estamos todavía omitiendo. Antes de cruzar los Andes, San Martín estaba muy apurado por firmar la independencia en el Río de la Plata. Las Provincias Unidas del Río de la Plata, todavía no existe Argentina como palabra, la primera formación va a ser esta, ¿no? Y San Martín envía 3 delegados con las órdenes explícitas de aprobar la independencia a toda costa, o sea, primero la independencia y después se verá la forma de gobierno. San Martín ahí también tiene sus opiniones sobre la forma de gobierno, ahí tiene una opinión muy fuerte sobre qué es lo que quiere, una especie de monarquía parlamentaria, orientada hacia un gobernante que se quiere decir de la estirpe inca, pero no era una prioridad. La prioridad siempre fue la independencia. Y recién con la independencia de este territorio, crear ese ejército que lleve la independencia hacia Chile y finalmente hacia Perú para terminar de expulsar al dominio español del territorio. Sí, además ustedes piensen que el cruce, que empieza en enero del 1817, dura 20 días. Es decir, en 20 días se hace toda esta gesta. Y una vez que llegan los patriotas, se tienen que enfrentar con los realistas, como decíamos antes, en Chacabuco, ¿no? Y terminada la batalla, San Martín les dice a todos, bueno, este es el comienzo, esto recién empieza, ¿no? Porque ahora hay que ir por mar, llegar a Lima, dar allí también batallas. Hay más batallas en Chile, entre medio. Y la frase de San Martín en ese momento es muy significativa, ¿no? Sí, acá la tengo, es un poco larga, pero vale la pena. Dice la carta: compañeros del ejército de los Andes, ya no queda duda de que una fuerte expedición española viene a atacarnos. Sin duda alguna, los gallegos creen que estamos cansados de pelear y que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni ensartan. Vamos a desengañarlos. Y sigue: la guerra se la tenemos de hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco, no nos va a faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la bayetita que nos trabajen nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. Y yo y nuestros oficiales daremos el ejemplo en las privaciones y trabajos. La muerte es mejor que ser esclavos de los maturrangos. Compañeros, juremos no dejar armas de lado hasta ver el país enteramente libre o morir con ellas como hombres de coraje. Lo que San Martín dice que, sin importar, primero que dice, los españoles van a creer que nosotros estamos cansados. Y dice, no estamos cansados para nada. Dice que y van a combatir con lo que tengan. Y si es necesario, van a combatir desnudos como nuestros hermanos, los indios, dice, ¿no? Los americanos. Y acá, bueno, un poco se refleja este sentimiento político de San Martín, ¿no? La libertad es el objetivo principal y la independencia es un objetivo político. Más allá de que él sea un brillante táctico militar y estratega militar, también hay que reivindicar este aspecto político de San Martín, que es la idea de la autodeterminación de los pueblos, la idea de que América se puede dirigir por sí misma, la idea que hay que administrar, se puede producir acá cosas de valor y llevarlo para adelante, ¿no? Y un sentimiento que es la patria grande. Exactamente. La patria no tiene fronteras. Totalmente. Pablo, como siempre, un gusto compartir este momento. Esperamos que nos sigan en nuestras redes, pónganle me gusta, compartan. Tenemos Instagram, TikTok, ahí hacemos otros contenidos distintos, así que bueno, los esperamos.